Juan Cruz, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches. ¿Cómo van, ¿Todo bien? muchachos? Bien, ¿Todo bien. tranquilo? Sí, Bueno, todo Juan bien, Cruz, todo bien. Juan Cruz, primero que nada agradecerte por este ratito. Y bueno, para arrancar por un tema que ha estado sobre la agenda en estos últimos días, que es la presentación que ha hecho, la convocatoria que ha hecho la agrupación Canallas Unidos para tratar de pedir una asamblea extraordinaria con el fin tal vez de poder bueno, impulsar el adelantamiento de las elecciones. Quería saber más o menos cuál es tu opinión al respecto. Bueno, la opinión es que no, digamos, no es viable jurídicamente, por lo que dice el propio estatuto. Digamos, el artículo 183 del estatuto establece la única forma de adelantar elecciones, que es cuando queda cefa la comisión directiva. Así que no vemos muchas posibilidades. Y aún así, si se quisiera realizar por los plazos propios del estatuto, digamos, no se estaría dando el cometido de lograr que no se haga el mercado de pases, porque estaríamos llegando hacia julio, agosto, tranquilamente, con lo cual a ver, no lo vemos bien en el contexto deportivo, porque digamos, la situación, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Si Sí, Central ganaba el viernes, hoy estábamos bien. El tema es que la realidad claro. del club es la realidad del club, es decir, un partido no te la va a cambiar, te la van a cambiar muchos partidos. Entonces, que Central perdió el viernes, digamos, y si ganaba no pedíamos adelantamiento de elecciones. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer en estos momentos es, digamos, si bien estamos en un momento político porque vienen las elecciones, cada uno proponer lo que tiene para proponer. La gente votó una comisión directiva que termina mandato fines de septiembre y ahí deberían ser las elecciones. El resto en este contexto, para mí, como por ahí lo dije, es como echarle nafta al fuego. Pero bueno, es la opinión que tenemos nosotros, es lo que hablamos con nuestros abogados, y no, digamos, no creo que amerite mucho más debate. Seguro, seguro. Bueno, para arrancar un poco más la entrevista, dividí varios ejes que tal vez son del interés del socio, que seguramente también ustedes han venido trabajando. ¿Cómo vienen trabajando ustedes la cuestión del fútbol profesional? Sobre todo, tal vez lo que más interesa siempre es la cuestión económica, de cómo enfrentar tal vez un mercado de pases, qué cuestiones tener en cuenta para la confección del plantel. Bueno, a ver, son dos o tres aspectos a considerar. En primer término, hay que reordenar urgentemente el fútbol. El fútbol nosotros entendemos que se reordena con lo que nosotros denominamos una dirección deportiva de fútbol, eh, que es una estructura nueva, moderna, ayornada a los tiempos que corren, y esa estructura, que la hemos explicado en muchas ocasiones, con tres patas principales, eh, tiene que tener intérpretes adecuados para este club en cuanto a la historia y al momento que está viviendo. Esto es volver a tomar el fútbol en el concepto de generar jugadores en inferiores de Central que puedan vestir la camiseta de Central en la primera división. Así que puedan completar el proceso y no que pase lo que ha pasado, que tenemos 19, 20 jugadores debutados en el último año y medio y solamente 12 nos han consolidado en primera división. Ahora bien, ese es un trabajo que tiene impacto en lo inmediato, porque ordenás rápidamente a través de la estructura, pero bien, también tiene impacto a futuro, porque los resultados de esto no son inmediatos. Para lo cual nosotros tenemos otras urgencias. Esas urgencias tenés que verlas en dos aspectos. El aspecto deportivo, primer tema, que, no es que es un tema bastante delicado, pero que nosotros entendemos que nos da oportunidades. ¿Por qué es delicado? Y porque ya estamos viendo la cosecha de puntos que estamos teniendo, espero que algo se pueda revertir en lo que queda, pero nos va a obligar a tener un equipo bastante más competitivo que el que tenemos actualmente de cara Ujú. al 2023. Ahora bien, esa situación
tiene aparejado, por otro lado, una situación económica. La situación económica que el club la tiene en bastante deterioro, ya hace bastante, lo que pasa es que se va disimulando. Obviamente la falta de ventas en los últimos 2 años y medio, 3, ha generado, por supuesto, que esto sea grave. Nosotros obviamente tenemos resuelta esa situación porque indudablemente, ni bien vos te hagas cargo del club, tenés que poner en funcionamiento esa dirección deportiva para poder empezar en las negociaciones correspondientes. Seguro. Eh, Eh, Juan Cruz, en cuanto a esto de la dirección deportiva, ¿la idea de ustedes es también trabajar con un manager o que sean más personas las que estén abocadas a la parte futbolística estrictamente? no, nosotros tenemos pensado la dirección deportiva a través de una cabeza que es el director deportivo. Ujú. Esa persona nosotros la tenemos y esa estructura se compone de 3 partes. La primera división, que es el cuerpo técnico, que eso obviamente no se puede, digamos, tener nombres hoy porque esto es muy cambiante en cuanto Claro. al trabajo que tienen propio de la actividad. Una secretaría técnica, de la cual ya tenemos definido quién es la persona, y una coordinación de inferiores, que también tenemos definido quién va a ser quien esté a cargo de esa coordinación. La Secretaría Técnica, la importancia que tiene es que hace un nexo entre las inferiores y la primera. Esto Ajá. tiene que ver con una visión de unicidad del fútbol, de una visión única del fútbol. Nosotros no podemos pensar en divisiones inferiores con una captación, una adaptación del jugador, lo que es la preparación, la inserción, si después no podemos consolidar un jugador en primera. Es la Claro. única forma que de acá a mediano o largo plazo Central va a poder tener la ecuación económica cerrada. Ahora bien, obviamente tenemos urgencias que las vamos a tener a fin de año, después de las elecciones. Bueno, Central sí o sí para esto necesita financiamiento externo y el Ujú. financiamiento externo implica que Central toma una deuda para poder reconstruir esto del fútbol. Perfecto. Juan Cruz, mencionabas el tema de las divisiones inferiores. A vos te ha tocado estar en la gestión anterior, formando parte de la comisión. Pero, ¿qué balance haces vos de lo que ha sido el trabajo en estos 8 años en divisiones inferiores? Sobre todo teniendo en cuenta que casi en 7 años han pasado 7 coordinadores de divisiones inferiores distintos, incluso arrancando este año también hubo un cambio de coordinador. Bueno, efectivamente, ¿no? Estamos hablando del 8.º coordinador en un proceso que tiene entre 7 y 8 años. Eh, y no se puede llevar adelante digamos, un plan, una gestión con tantos cambios, porque eso también implica un cambio en la metodología. Incluso nos hemos enterado de muchos cambios después en las estructuras más inferiores de las divisiones inferiores, que realmente obviamente no permiten que se realice un trabajo con una proyección como es el de inferiores, que es de mediano a largo plazo, no es para mañana. Lo que vos haces hoy tiene impacto en 2, 3, 4 años. Entonces, no lo he visto bien y yo te voy a decir claramente, si en los últimos 3 años no te vinieron a buscar un jugador generado en inferiores, cuando tu proceso empezó hace 8, indudablemente que lo que has producido no ha tenido mercado. Si no tuvo mercado es porque no ha sido de una calidad determinada. Para que vos podamos comparar un poco procesos, nosotros tenemos los últimos cracks que Central pudo vender a precios realmente muy interesantes, como fue, bueno, hoy lo tenemos a Chaque Montoya, pero en su momento Lo Celso, Servi, Salazar, incluso hasta Lovera, son todos jugadores proceso que vienen con captación y desarrollo de todo el proceso en inferiores hasta la consolidación como última etapa, que fueron producto de primero Pascutini y después Teglia. Estamos Ujú. incluso con Central estando en la B. Entonces, por eso te digo que hay un cambio muy importante, indudablemente, en la metodología que ha generado que Central hoy no tenga la posibilidad de vender jugadores, por ejemplo.
Seguro, seguro. Y en cuanto a la infraestructura para inferiores, bueno, se ha sabido que recién este año se han presentado los nuevos vestuarios, algo que tal vez llamó mucho la atención de que recién ahora esto se realice, pero ¿qué cuestión manejan ustedes en cuanto a la infraestructura para las inferiores, teniendo en cuenta que, bueno, mencionabas vos antes, es una de las partes principales que van a tener en cuanto a lo deportivo? Primer punto, que vas a encontrar en este año un montón de cosas nuevas que se van a hacer, ¿sí? Porque es un año Sí, electoral. Entonces, a lo mejor, capaz que vuelvan a inaugurar otra vez el predio de Cruz Alberdi, por cuántas veces ya. claro. Y lo de los vestuarios también, y después van y le tiran la manga a un socio que a lo mejor dispone de un dinero y que haga una obra y la venden como propia. Entonces, esto va a seguir ocurriendo. Acá lo que hay que tener en cuenta es otra cosa. Central está carente de un plan integral, es decir, nosotros hoy tenemos un predio en Baigorria que debería ser utilizado en divisiones inferiores, está el tema del fútbol femenino. ¿Qué plan hay para que esto se empiece a amalgamar? ¿Sí? Hoy vos tenés el fútbol femenino en pleno crecimiento y no tenés estructura. Claro, Inferior está practicando en Marista. Entonces, y tenés sin embargo dos predios, uno de 20 hectáreas y otro de 30. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan que hay para cambiar esto? Y esto es lo que ha faltado. Nosotros estamos entendiendo claramente que en ese concepto de unicidad del fútbol, donde las divisiones inferiores y la primera división se tienen que entender como una cuestión única dentro de todo el proceso, no pueden entrenar en lugares separados, ¿sí? Por lo tanto, claro. hay que prever un trabajo vinculado a infraestructura para que todo eso se pueda trabajar en forma conjunta. Seguro. Juan Cruz, mencionabas recién, y lo escuchaba perfecto, la cuestión del fútbol femenino. ¿Qué opinión tenés vos de cómo se ha venido desempeñando la disciplina y qué cuestiones tal vez se pueden empezar a mejorar para que esto siga creciendo y pueda ser tal vez equiparable al fútbol masculino? Bueno, en primer término tenés que dar la infraestructura, ¿no? El fútbol femenino ya hace muchos años entró al mundo y se instaló fuertemente en Europa, Estados Unidos, y en la Argentina es un proceso que este, es progresivo y rápido. Ujú, Lo primero que necesitamos es dar la infraestructura. Para eso tenemos que reordenar. Cuando yo te hablé de el tema de inferiores, bueno, parte del reordenamiento del fútbol masculino tiene que ver con darle un lugar como corresponde al fútbol femenino, que nosotros entendemos que es en Baigorria, ¿sí? ujú. Eh, Nosotros tenemos definido quién va a ser nuestro director deportivo de fútbol femenino y Ajá. tenemos chicas trabajando. Te voy a nombrar a Virginia Benítez porque es nuestra referente del fútbol femenino, una chica que conoce muchísimo sobre el tema y sobre lo que tenemos que hacer. Sigue el fútbol femenino en los distintos partidos que juega Central. Eh, Indudablemente, esto es un trabajo, no se puede hablar de un área específica de Sí. fútbol femenino, fútbol masculino, de los deportes amateur, si no se piensa el club más globalmente, porque el club se tiene que reordenar completamente. Es todo el club Claro. lo que hay que reordenar. Perfecto. Bueno, justamente mencionabas el tema de los deportes amateurs. Hay disciplinas bueno, han tenido una preponderancia en el último tiempo, tal vez el caso del futsal, el hockey también con la creación ahora de la cancha de césped sintético. ¿Qué cuestiones manejan ustedes en cuanto a la cuestión de los deportes amateurs y de cómo apoyar tal vez a las distintas disciplinas? Mirá, así como te hablé de la dirección deportiva de fútbol, Sí, que en este concepto de unicidad, tenemos pensada la dirección de... Estamos hablando del aspecto deportivo del club, no del aspecto administrativo, gerencial, obviamente. ¿sí? Entonces, la dirección deportiva de fútbol para el fútbol masculino. Una dirección similar para el fútbol femenino, quizás un poco de poco menos volumen por una cuestión de tamaño, todavía no ha tenido la expansión, pero
calculamos que entre 5 y 10 años va a tener la misma expansión del fútbol masculino. Y una dirección para el fútbol, y una dirección deportiva para el deporte amateur. ¿Qué Ajá. buscamos nosotros acá? El deporte amateur tiene que tener una dirección deportiva, tiene que tener una persona encargada de coordinar las distintas, con cada uno de los referentes de los deportes, coordinar cómo obtener los recursos y cómo se van a dar esos egresos, para poder saber de qué manera el club logra que esas disciplinas se puedan prestar en forma normal. Estamos hablando de que haya un vestuario acorde, que se puedan ir a practicar los deportes y estén los elementos, que haya iluminación, etcétera, etcétera. Eso hoy no ocurre y el punto es que esa dirección deportiva de deportes amateur tiene que tener una administración independiente. Ajá. ¿Sí? De esa forma es como ellos pueden, por ejemplo, la cuota deportiva. La cuota deportiva tiene que ser parte del presupuesto de cada deporte. Si la cuota deportiva no alcanzara para cubrir el deporte, el área comercial del club tiene que ver de qué manera les provee recursos a través de, por ejemplo, sponsor. Ajá. Mirá, vos nombraste el caso del futsal. Ese Sí. es un esfuerzo que hacen los chicos, eso, para poder mantener el deporte jugando, teniendo que andar buscando sponsor ellos por su cuenta en todos lados. El club le ha dado la espalda completamente. Y así todo tienen un éxito. Es decir, esto te habla de que si vos lograras dejar tanto amateurismo en lo que tiene que ver con la organización, con la gestión, bajáramos el tema de voluntarismo y le diéramos la preponderancia que tienen que tener esos deportes, tendríamos muchas más posibilidades para esos deportistas. Claro, claro. Bueno, Juan Cruz, pasando a la cuestión económica, que es tal vez una de las cuestiones bueno, más complican al club, y lo has mencionado vos con el momento que está atravesando el club. ¿Cómo se puede mejorar la cuestión económica? La generación de recursos, también se ha hablado en su momento, como ha pasado tal vez en el caso de Argentinos y de River, la posibilidad de que el estadio esté sponsorizado. ¿Qué pensás vos al respecto? Mirá, yo estuve en la gestión, vi lo que es la recaudación y cómo son los gastos del club. En algún punto hay que ordenar y calzar ingresos con egresos. Por ejemplo, Ujú. si yo tengo un presupuesto de fútbol que para nosotros es de la dirección deportiva, que va desde la inferior hasta la primera, eso es un monto de dinero X mensual, anual, como vos quieras. Ahora, ¿qué paga eso? Y eso lo paga el sponsoreo, lo paga la bono platea, lo paga la TV pool, la TV con la transmisión de los partidos, etcétera, etcétera. Es decir, vos tenés que calzar esos recursos con esos gastos. Ahora bien, lo que te va a ocurrir, y te vas a dar cuenta, es que esos recursos, suponete que en esos recursos sumás un pedazo de la cuota general, de la cuota social, porque muchos socios realmente lo hacen por el fútbol, entonces una parte de eso se lo asignás. ¿Qué te va a ocurrir? Te vas a dar cuenta que te falta algo de dinero. Y Claro, ahí es donde viene el problema económico de Central, que no es coyuntural de ahora, de este año, de que pasó. Es el problema económico que tiene siempre Central. Y que es que vos necesitas producir los jugadores y venderlos para cubrir esa diferencia y poder armar un equipo competitivo. Esto es lo que nosotros llamamos retomar las raíces de los 70, de los 60, cuando Central forjaba equipos con muchos jugadores de inferiores y traía refuerzos que generalmente además eran de jerarquía. Entonces con eso vos tenías una competencia deportiva acorde, de hecho hemos tenido excelentes campañas, ujú, toda la década del 70, incluso hasta el 80, y que cerraban económicamente. Porque Central es un club que es vendedor. ¿Qué pasa? Central no genera esos recursos, vamos a decir, el sponsoreo. Yo te digo que tiene límites el sponsoreo.
tiene límite porque no te pagan más que una cantidad de dinero. Claro, ¿Sí? Hasta algún día podrías decir, che, no pongo nada en la camiseta porque por lo que me pagan no pongo nada. Porque hay que ver el presupuesto del club global, entero, y ver lo que representa un sponsoreo. claro, Para darse cuenta de lo poco que te ayuda. Entonces, eso a veces hablan de los sponsoreos, es desconocimiento. Central no le queda otra para poder equilibrar su presupuesto que poder producir los jugadores para venderlos. Es la única forma que cierra la ecuación económica. ¿Sí? sí, Obviamente, vamos a estar en una situación muy complicada porque Central, la realidad es que nadie tiene certeza de cuánto está debiendo Central o de cuánto es exactamente la deuda, pero sí nos estamos dando cuenta que hay situaciones que muestran que la situación es delicada, porque no podés salir a cubrir un mercado de pase. Por ejemplo, se compra a Comar y los pagos se dejan para el año que viene. claro, Entonces eso te da claramente la pauta que no tenías la plata. ¿Y por qué seguro. suponemos que la vamos a tener el año que viene? Entonces, Central necesita comprar jugadores para poder armar un equipo competitivo, pero más necesita primero venderlos y Ujú, producirlos. Es la única manera. seguro. Juan Cruz, en esto que mencionabas de no saber realmente los números que tiene Central actualmente, ¿ustedes tienen pensado hacer una auditoría en caso de que les toque gobernar para conocer realmente cuáles son los números del club? Sí, totalmente. Nosotros no solo pensamos hacer una auditoría, sino que después de cerrar la auditoría pensamos hacer una asamblea informativa. Ajá. Pasando a la cuestión de la infraestructura Te en comento, general, porque queremos, sí, queremos, por ejemplo, averiguar algunas cosas, por ejemplo, te doy un ejemplo para que, porque hay que investigar un poco y ver, ¿no? Por ejemplo, necesitamos saber por qué Villagra se registró en $400.000. claro, Cuando se dijo por todos lados que era 1.100.000, bueno, varían según el medio que lo dio el dato. Ahora, hay una cuestión importante, ¿sí? Cuando traemos a Comar, ¿sí? Hay 700.000 aproximadamente, correspondiente al 35% de Villagra, que nosotros tenemos que haber cobrado este año, que se entrega como parte de pago, ¿no? Bien, claro, ahora si ese 700 es el 35%, ¿cómo 400 va a ser el 65%, no? Si hay cuestiones de ese tipo, como por ejemplo ver algunas vinculadas a convenios. seguro. ¿Por qué cayó el valor de Infantino 20 millones de pesos? Bueno, vamos a averiguar y le vamos a informar al socio en una asamblea informativa. Seguro, seguro. Imagino que también en esta cuestión estará la cuestión también del dinero que ingresó en su momento por la venta de Servi, de los Chelsea y que hoy no se sabe qué pasó con ese dinero. La venta de Servi de los Chelsea, Sí. ¿en qué sentido que pasó? No, digo, porque viste que siempre está la cuestión en el hincha, en el socio, de decir teníamos 50 millones de dólares y hoy estamos en la situación que estamos. Sí, está bien. Indudablemente eso tenés que verlo desde el punto de vista de lo que implicaron los presupuestos Claro, de fútbol de esos años, ¿sí? Porque fueron presupuestos altos. Entonces, en realidad se puede decir, se gastó bien o mal, pero se gastó en planteles que eran caros, ¿no? A ver, se hicieron compras, qué sé yo, bueno, la de Marco fue una compra de 5 millones de dólares, ¿no? claro, La compra más alta de la historia del club, contratos en general de los jugadores. Imagínate que no es económico mantener un jugador en nivel como Pinola, como Donati, como, bueno, mismo Marco. Indudablemente que son presupuestos altos que Central no se puede dar el lujo de tener claro, porque lleva una estructura importante y un manejo que es permanente, no es un manejo que yo lo hago un año y con eso me arreglo, no. Esto es permanente. Si no sos prolijo todos los años, ordenado todos los años, mantener un plantel de eso es imposible directamente. Y eso se pudo mantener, esto es lo que te da la razón de lo que te estoy comentando, eso se pudo mantener gracias a que se pudieron vender jugadores como Lo Celso, como Servi, claro. Montoya, ¿sí?
Seguro, seguro. Bueno, Juan Cruz, en cuanto a la infraestructura, se habla siempre de la remodelación del gigante. Eh, ¿Tienen algún plan ustedes pensado? ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer para aumentar la capacidad? No sé si la famosa tercer tribuna, si en su momento se había hablado de convertir la platea del Río en una popular. ¿Qué cuestión manejan ustedes desde la agrupación? Eh, no se puede hablar, como te dije, con el caso de los deportes amateur y Sí, el fútbol femenino, no se puede hablar todo desde un solo lugar. El club está desordenado en general. Nosotros entendemos que el club se tiene que ordenar en 3 predios para que funcione todo en esos 3 predios, que ajá, es Arroyo Seco, Baigorria y el estadio. Para nosotros el estadio se tiene que refuncionalizar y tenemos un plan para cada uno de los predios, ¿sí? Ahora, lo que hay que entender es que lo que no se hizo en 40 años en el estadio, no se va a hacer ni en uno ni en dos. Y que claro. eso requiere recursos extraordinarios. Ujú, Por lo tanto, hay que pensar una forma, que nosotros la tenemos, creativa, de generar los recursos para poder hacerlo. No solamente en el estadio, también en Baigorria y también en Arroyo Seco. Lo del estadio está muy bueno, lo que viene a cuenta, ¿por qué? Porque el estadio es un predio que no es solamente el estadio. El claro. estadio debe ser un predio con todas las actividades del club que se hacen a techo, digamos. ¿Sí? Ujú, Lo mismo que, por ejemplo, la sede tiene que estar en el estadio. claro. ¿Sí? Entonces vos refuncionalizás y en vez de tener semejante estructura para usar cada 15, cada 20 días, la tenés en uso permanente. Ajá. O sea que para vos la cuestión, por ejemplo, preguntaban hace un rato si vos te desprenderías de la sede de Calle Mitre. Por lo que decís, iría por ese lado más o menos. Mirá, ahí vos podés obtener recursos de distintos predios. Lo que sí hay que tener en cuenta es una cosa. Sí, Para vos poder hacer todos esos desprendimientos, si los querés usar como financiamiento de las obras, sí, primero tenés que mostrar que las obras se están haciendo. claro, ¿Sí? Porque si no, acá hay que... Mirá, acá es fundamental reconstruir la confianza del socio. ujú, El socio ya no tiene confianza en la dirigencia, en esta ni en ninguna. Entonces, hay que reconstruirlo mostrándole que se hacen las cosas. Cuando las cosas se van haciendo, ahí vos podés proponer financiar obras con desprendimiento de patrimonio. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo en realidad es incrementando el patrimonio. Le estás claro, dando más calidad. Fíjate vos que Central, a pesar de tener todo el patrimonio que tiene, todos los predios que tiene que alquilar lugares para que se pueda realizar distintas actividades. claro. Entonces decime, ¿para qué sirve tener todos esos predios? No, seguro, no tendría, no tiene mucho sentido tener los predios que tenés y tener que alquilar otro. Bueno, entonces lo que hay que hacer es refuncionalizar, reordenar, reorganizar, y ahí, entonces cuando vos muestres que estás haciendo las obras en ese sentido, ahí sí vos le podés plantear al socio, bueno, mira, para poder terminar esto, para poder financiar esto, para poder pagar la deuda que genera esto, tenemos que vender predios. Siempre hablo del caso de Estudiantes, cuando hizo el estadio. Estudiantes hizo el estadio un día pensando en que quería tener un estadio con determinadas características. Hicieron un plan y después de 15 años lo pudieron lograr. Claro. Pasaron varios presidentes. Lo importante es que tuvieron un plan. Y después cada uno fue haciendo lo que tenía que hacer en cada momento. Alguno podía más, otro pudo menos. Seguro, seguro. Bueno, Juan Cruz, para ir cerrando con estos ejes que te había planteado, hay una cuestión institucional que tal vez en el último tiempo también se ha venido hablando y que han mencionado algunas agrupaciones, la cuestión de reformar el estatuto. Para vos hay que modificarlo, hay que mantenerlo y corregir algunos grises que hay inmersos en el estatuto, o hay que seguir como se viene. Mirá, nada ni es tan bueno ni es tan malo, ¿sí? Habrá cosas Sí, para mejorar y nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que el socio tiene que poder participar en la asamblea
o por lo menos modificar el sistema. Ajá, No puede tener mayoría automática el oficialismo para la aprobación. Tiene la aprobada la gestión, los 4 años. Esta gente gobernaron 4 años sin que nadie le pudiera decir que estaba mal algo. claro. ¿Eh? No puede existir la famosa cuota adicional, esta que te cobran como día del club, que te la cobran en cualquier momento, tienen esa prerrogativa de ponerla en cualquier momento del año, 1, 2 o 3 cuotas. Y agarran a un Seguro. tipo que es trabajador, a lo mejor paga la cuota de 2.000 pesos, 1.900 pesos, y de golpe un mes en marzo, que no tiene ni siquiera un ingreso adicional, o lo agarra en época de clase de los chicos que tienen que empezar a comprar los útiles y tiene que poner 900 mangos más de cuota adicional. Entonces, eso no puede ser más así, porque eso es una prerrogativa que no corresponde. Bueno, cambios de ese tipo hay varios para hacer en el estatuto y yo creo que se puede hacer. A nosotros una cosa que realmente nos molesta mucho es este tema del registro de agrupaciones. Ajá, Es un sistema que ha dividido el club de una manera, ya la gente se ha hecho hincha de las agrupaciones, hay una agresividad que se ve entre los distintos grupos que participan en las distintas bases de las agrupaciones. No se puede así. Eso va en contra incluso del espíritu democrático, de que alguien se pueda juntar 10, 15, 20, 30 tipos y diga, bueno, che, el año que viene vamos a presentarnos en elecciones porque creemos que tiene que cambiar el club. No, tienen que ujú. crear una agrupación, un sistema vetusto de firma, que ponen 2 dirigentes a que te tomen la firma para hacer eso, cuando hoy la tecnología y el tema biométrico te permitiría hacer todo de una forma mucho más ágil. Hay un montón de cuestiones en el estatuto que no van, ¿sí? Y Seguro. nosotros eso lo tenemos todo trabajado porque es una de las propuestas que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno del club. Seguro. Juan Cruz, para despedirte, preguntaban ahí relacionado al fútbol, ¿qué entrenador tenés pensado vos? ¿Qué pensás de Somoza? ¿Preferís otro entrenador? Bueno, ¿qué pensamiento tenés vos? Mirá, yo te decía que es muy difícil hablar de entrenadores en cuanto a nombres propios, porque, a ver, yo te podría decir uno ahora y después entra a trabajar Claro, en junio en otro lado y no me parece que corresponda. Sí, lo que creo que Central tiene que dejar de ser la universidad de los entrenadores, ¿sí? ajá, Entrenadores con experiencia. Eh, Somoza y 3 partidos, ¿viste? Yo creo que Central, como está hoy, no debería jugar, no sé, con doble 5, no con un solo 5, ¿no? claro, Este, pero bueno, habría que ver cómo se va desarrollando esto. La verdad es que lo de Somoza muestra la impericia que ha tenido esta comisión directiva para manejar el tema del fútbol, porque apostaron al proyecto del Kili González, con los jugadores de inferiores, y de golpe perdés un partido y te das cuenta que esto no sirve más y llamás a otro técnico que no tiene absolutamente experiencia, cuando le renovaste y le trajiste 8 incorporaciones en enero. claro. Entonces, digo, más allá del técnico, que puede ser del gusto de uno, de otro, si jugás con doble 5 no jugás y cómo te plantás en la cancha, realmente el tridente este que ha tomado la decisión en el fútbol, de Gordillo, Di Polina y Carloni, ha tenido un fracaso total y absoluto, y ahí está el problema. Claro. Bueno, Juan Cruz, agradecerte por este rato y bueno, seguramente nos estaremos encontrando más adelante para seguir hablando de la actualidad del club, pero bueno, agradecerte por este tiempo. Déjame terminar con lo siguiente, por Sí, favor. La asamblea de presupuesto, que se tiene que desarrollar entre mayo y junio, espero que sea por ahí, es muy importante porque primero que pueden participar los socios. ujú, Y en esa asamblea nos van a tener que explicar cómo piensan encarar el mercado de pase de mitad de año. Cuando se abra, habrá que ver, porque todavía no está la fecha definida, ¿no? Nos tendrá que claro, explicar con qué recursos, ¿sí? Porque es muy importante saber con qué recursos ellos piensan afrontar ese mercado de pases y después cómo piensan sostener el presupuesto del fútbol
de aquí hasta el 30 de junio del año que viene. No vaya a ser seguro, cosa que los números no le estén cerrando demasiado y estén dejando todo para después. ¿Mm? claro. Bueno, Juan Entonces, el Cruz, socio, sí. el socio se tiene que comprometer ahí. Seguro, seguro. Bueno, también quería darte un espacio para, bueno, sé que están todos los días miércoles con las reuniones informativas de la agrupación, así que también para que hagas la invitación a los socios que se acerquen y escuchen las propuestas que tienen ustedes. Sí, justamente te comento, hoy recién llego de la reunión que tuvimos hoy, martes, porque mañana Ajá, Central juega a las 7, entonces cierto. decidimos adelantarla. Nosotros todos los miércoles a las 7 de la tarde hacemos una reunión informativa para los socios, para que conozcan el plan de gestión, hacemos una breve presentación de unos 25 minutos y después nos abrimos a que pregunten lo que quieran y todo lo que podamos contestarles, obviamente estamos encantadísimos, necesitamos dar a conocer nuestra idea, que creemos que es la idea que puede cambiar el club. Perfecto, Juan Cruz, un abrazo grande y bueno, nos estaremos encontrando seguramente próximamente. Cómo no, cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Abrazo grande. Chao, chao.